Ya, chévere. Entonces empiezo la grabación ya. Entonces, bueno, el día de ayer habíamos probado estas opciones de los condicionales en las dos tablitas, ¿no? Primero lo que habíamos visto, un ejemplo bastante similar que lo habíamos planteado en la pantalla del Paint, que nos daba un resultado tanto de aprobado o reprobado. En caso de aprobado iban a ser los valores que sean menores o los promedios que sean mayores o igual a 7. Y caso contrario, si es que no se cumplía la condición, nos daba el cálculo de reprobado. ¿Listo? Hasta ahí lo habíamos chequeado en esta tabla y en la siguiente tabla nos habíamos basado bajo la premisa que nos devuelve aquí en la parte superior, ¿no? Que nos indica que si es que se venden más de $2.500, se da un 15% de descuento a esta opción, ¿listo? Entonces, bueno, para esto habíamos primero hecho la multiplicación, ¿no?, de cantidad por el precio de unidad y nos dio el precio total. Y una vez de que teníamos el precio total ejecutado, llegábamos a hacer nuevamente una condición del sí, en este caso para calcular el descuento, ¿no? Y nos habíamos basado en esta situación, ¿no?, de que si es que se venden más de 2.500, le voy a hacer aquí abrir nuevamente la tablita con la que estábamos trabajando aquí, de que si la celda de aquí, por ejemplo la F4, era superior a los 2.500, entonces nos hacía el cálculo del 15%, ¿no? Es decir, nos multiplicaba el precio por un 0.15, que es exactamente lo mismo que decir el 15%, y valor falso vendría a ser el de no aplica descuento, listo. Y aquí habíamos hecho con precio final también una multiplicación entre precio total y precio de descuento y nos calculaba simplemente los valores que nos daba aquí, mientras que los demás, los que tenían no aplica descuento, nos salía un error, listo. Hasta ahí debíamos de estar todos, ¿verdad? Sí, Ya, chévere, ahora probemos una última condición del mismo condicional, valga la redundancia. Entonces marquémonos todo lo que teníamos aquí en la columna de precio final y pongámosle un suprimir o un delete para que se borre nuevamente todo lo que teníamos aquí y nos quede la columna completamente vacía, ¿listo? Ya, chéveras. Entonces, bueno, ya, y ahora antes de empezar con esto, aquí antes habíamos escrito el no aplica descuento, listo, pero está como que bastante largo el texto, entonces hagámosle un pequeño cambio, listo, hagámosle que sea el texto más corto, ya. Entonces aquí escojamos en alguna de las celdas, démosle clic en cualquiera de las que dice no aplica descuento, no importa, en cualquiera de las que dice descuento, de hecho, y de ahí nos vamos a la parte superior y aplastamos aquí este botón donde dice FX, ¿listo? No sé si le encontramos, déjenme hacerle igual un zoom para que le encuentren dónde está, ¿no? O sea, le damos clic aquí en cualquiera de las celdas que están en la columna de descuento y de ahí nos vamos aquí a la parte superior y escogemos esta funcioncita, esta parte que dice F de X y le damos un clic, ¿listo? Y cuando le damos un clic ahí, se nos va a desplegar la tablita que nos va a devolver nuevamente los apartados que estábamos trabajando, ¿listo? Sí, Sí, profe. sí, ya está. ya, chéverazo. Y ahora, en vez de no aplicar descuento, no borremos todo, ¿no? Recuerden, mantengamos las comillas por si acaso y borremos solamente a partir de descuento, no borremos el no aplica y pongámosle un sin ya, que quede simplemente como un sin descuento. Sí, puede ser con la S mayúscula, con la S minúscula, no hay ningún problema, pero eso sí, acuérdense de cómo está la fórmula, ¿listo? Tienen que acordarse bien cómo fue lo que escribieron esto, ¿ya? Tienen que estar seguros de cómo está escrito para lo que vamos a hacer a continuación. Entonces ahí recuerden ahí si es que está con mayúscula, con minúscula, aunque bueno, ya cuando lo ejecutemos también vamos a ver cómo queda, ¿listo? Sí, cambiamos el no aplica por un sin. Sí, Ya, chévere. Entonces le damos un aceptar, ya. Y ahora igual que aquí le damos en aceptar, como le hicimos el cambio solamente en la primera celda, entonces igual exactamente el mismo proceso, ¿no? O sea, lo mismo que habíamos hecho de que darle igual un doble clic para que se nos
para que se nos actualice con las demás celdas. Y ahora vemos que ya nos cambió eh, las que decían no hay descuento o no aplica descuento. Aparece ahora ya simplemente con el cambio que le hicimos de sin descuento. ¿Listo? Sí, me confirman si es que llegamos hasta ahí todo Ya, bien. ya está. Ya. Sí, los demás, Sí, profe. ya verás. Entonces ahora aquí vamos en precio final, vamos a hacer igual otro condicional, ¿listo? Entonces igual marcamos aquí en la primera celda del precio final y vámonos a hacer la función del sí, ¿no? Podríamos igual hacer de las dos formas, ¿no? Igual sí, abrir paréntesis, o si no nos podríamos ir igual, ¿no? A fórmulas lógicas y buscamos la opción la que dice el sí, ¿no? Nuevamente se nos va a abrir la tablita, ¿listo? Sí, profe. Sí, ya chévere. Y ahora en cambio en las anteriores pruebas lógicas, en las anteriores comparaciones del sí, lo habíamos trabajado específicamente en comparaciones con números, ¿no? Con el mayor, menor, igual, ese tipo de situaciones. Pero en este caso, para recalcarles igual de que no siempre es obligatorio de que todo se trabaje con comparaciones numéricas, ¿no? Sino que también pueden ser comparaciones a nivel de escrito, ¿listo? Entonces, en este caso, por eso les pedía que recordemos cómo está escrito la opción mala, la que dice sin descuento, ¿listo? Que recuerden si es que está con mayúsculas, con minúsculas, en qué parte, o si es que está bien escrito, para lo que vamos a hacer en este momento, ¿listo? Porque aquí la prueba lógica, escogemos el valor que se nos marca en descuento, listo. Y verificamos si es que la prueba lógica es igual al escrito no hay descuento, o mejor dicho, sin descuento, perdón. Sí, aquí no lo comparamos ya con un número, no usamos el mayor, menor, igual, sino que en este caso hacemos una comparación con un texto, listo. Y comparamos que si el valor que aparece aquí en descuento es igual al sin descuento, ¿no? Sí, lo hicimos. Aunque aquí me parece que toca ponerle también entre comillas esto. Sí, efectivamente, ajá. Bueno, eso sí, entonces les reitero, ¿no? O sea, poner la palabra sin descuento, colocarla entre comillas, ¿no? Para que el Excel se dé cuenta de que está trabajando con texto, ¿no? Entonces, entre las comillas dobles le ponemos en sin descuento, le abrimos comillas y cerramos comillas, ¿ya? Ponemos entre comillas la palabra sin descuento, ¿listo? Si es que nos aparece aquí una especie como de mensaje en rojo, quiere decir que estamos haciendo algo mal, igual me avisan para poder chequearle, pero si es que nos sale así tal como yo le tengo como que igual a falso, quiere decir que ahí estamos yendo todo bien, ¿listo? Sí, les reitero, ¿no? Ponerle la palabra sin descuento o exactamente como hayan escrito aquí, ¿no? Quizá no le tengan con la S mayúscula como yo, ponerle tal y como lo tienen en el apartado de respuesta de descuento. Sí, ponerle igualito y entre comillas, ¿listo? Ya, Sí, profe. ya estamos ahí. Ya chéverazo. Entonces aquí el valor sí verdadero no. Entonces recordamos de que cuando no hay descuento, entonces por lo tanto si es que no va a haber un descuento, el precio final va a ser el mismo precio que se mostraba en el total, ¿cierto? Entonces en caso de que no hay descuento, el precio final va a mantenerse el precio total, ¿no? Es decir, le damos un clic en la fila, en la columna que en este caso marca la F4, ¿listo? Y eso sería todo. Y caso contrario, es decir, si es que el valor de esta celda no aparece sin descuento, es decir, son los demás, los numeritos, los que sí están resueltos, sería el caso contrario, ¿no? Y en este caso haríamos ahí sí la operación que también lo habíamos probado ayer, que era el coger el precio total y restarle al valor del descuento, ¿listo? Sí, me confirman a lo que tengamos ahí. Ya, profe. Chéveras. Ya, profe. Listo.
Sí, los demás ya lo hicimos. ¿Todo bien? Ya, Ya, chévere. Y ahora demos igual un clic aquí en aceptar y automáticamente se nos va a resolver también la situación, ¿no? Y vemos que en este caso nos da el valor de la resta, que en este caso son los 2550. Y ahorita vamos a, igual nuevamente, ¿no? Hacemos que se nos ponga en todo el documento, le expandimos con el doble clic ahí en la esquina y nos va chequeando y nos va haciendo ahora todo, ¿no? Como aquí ya le aumentamos un condicional, ya no nos aparece el error que nos dio antes, ¿no? Porque en este caso ya es exactamente lo que nosotros le pedimos, ¿no? Que en caso de que nosotros no aparezca la palabra sin descuento, va a ser la resta de precio total menos descuento y es exactamente lo que sucede aquí, ¿no? Y en caso contrario, en caso de que diga sin descuento, o sea, cuando sí se cumple la condición, va a mantener exactamente el mismo precio que se muestra en el precio total, ¿listo? Y es exactamente lo que el cálculo que nos está haciendo en este momento, ¿no? Aunque a mí me pareció en un formato medio extraño, pero no hay problema, eso se le puede arreglar. Si es que les aparece así, igual le podemos arreglar ahorita en un ratito. Pero ya lo probamos, o si no, quizá alguien me avisa que no le haya salido para comprobar. Quizá el problema más lógico debe ser en el escrito que pusimos sin descuento, tendríamos que chequear de que esté exactamente igual a esta palabra, ¿no? Por eso mismo también le había acortado el texto para evitar mayores confusiones, ¿no? Quizá aquí escribiendo sin descuento haya menos probabilidad de equivocarnos. Listo, entonces me confirman si nos salió todo bien. Ok, profe. Me decía Adrián. Sí, a mí me salió así. A ver, déjeme chequearle. Ujú. Ah, sí, pero sí está bien la verdad. Claro que a ustedes les salió en un formato de sin los decimales, pero también, o sea, chequeamos de que el cálculo sí funciona bien. Ya listo, profe, gracias. Y entonces igual, ¿no? Por si acaso para arreglarle el formato le podríamos igual marcar a toda la columnita. Y en este caso volveríamos a la pestaña de inicio y le daríamos clic aquí en este símbolo del dólar. Ya habíamos probado en la clase pasada mismo, me parece, que habíamos probado de los tipos de texto. Entonces aquí le damos clic en el símbolo del dólar y automáticamente también, y es como que se nos arregla el formato, ¿no? Nos queda con el símbolo del dólar y de igual ya nos queda solamente el 2500,00 o 750,00. Aquí nos aparece como que el resultado con el punto decimal, o sea, esto sería como que 1400, pero le toma el punto decimal para dividir el 1000, ¿no? Pero básicamente está funcionando correctamente, ¿listo? Entonces, si le quieren hacer que se vea más bonito, decimos esto, ¿no? Marcamos toda la columna, nos fuimos a la pestaña de inicio, y aquí justo en el apartado de número, por la mitad de la pestaña de inicio, le dimos clic aquí en este símbolo del dólar, y ya el resto ya se nos transformó ya se nos puso en un formato de dinero, ¿listo? Básicamente. Sí, profe. ¿Sí? sí, profe. ¿Estamos todo bien entonces? Sí, todo bien. Ya, chéverazo. Entonces, bueno, aquí ya vimos otro tipo de comparación, ¿no? Aquí tanto en esta tabla de este lado de derecho, como en este apartado del descuento, habíamos visto los condicionales probando el apartado del mayor que, menor, igual, ese tipo de situaciones, y simplemente con datos numéricos, ¿no? Mientras que en este caso vimos que la comparación también se lo puede hacer a nivel de escrito, ¿no? Que no siempre es necesario comparar específicamente con un número, sino que también se le puede comparar si es que es igual a un escrito en específico, y en base a ese escrito en específico nos hace una resolución que igual nosotros le queramos hacer, ¿listo? Entonces básicamente ese es el proceso que hemos chequeado del condicional, ¿ya? Ahora pasemos al siguiente tema que se llama, una opción también bastante interesante que se llama el buscar B, ¿listo? Entonces, les explico igual básicamente a qué se refiere el buscar B y vamos a ir trabajando ya de forma práctica, ¿listo? Entonces, bueno, antes de entrar específicamente con el buscar B, hay que chequear esta opción, la de la lista desplegable, ¿no? La idea de la lista desplegable ya lo habíamos visto también algo similar cuando hicimos los formularios
los formularios en Word, que le dábamos un clic aquí, por ejemplo, en la flecha y nos aparecía varias opciones que nosotros le íbamos agregando. Es básicamente la misma idea, pero en este caso sacando datos desde el Excel, ¿no? Que básicamente es una lista con datos específicos de la tabla, que luego lo podemos utilizar para realización de consultas en específico, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí les indico también cómo lo podemos activar. Entonces nos iríamos a datos, a validación de datos y lo vamos a hacer en este momento igual, ¿ya? Entonces, listo, ¿no? La lista desplegable lo vamos a hacer en este apartado de aquí, ¿no? Quizá ustedes lo tengan con un escrito que creo que decía K22 algo, pero entonces, pero no, no hay ningún problema, no es necesario borrarle tampoco, simplemente le hacemos clic en esta celda, ¿no? En la que dice número de parte, ¿listo? Sí, Ya, profe. ya, ¿Puede chéveras. repetir, profe, por favor? Ahorita solamente lo único que hicimos es nos fuimos a la hojita de buscar B Ajá, sí, ya estoy ahí. y le dimos clic aquí en la celda que dice número de parte, ajá. Ustedes lo deben tener ahí con un texto escrito, pero no hay problema. Ya, profe. Ya, chévere. Entonces, ahora estando aquí en número de parte, entonces como les indicaba, para empezar a llegar a esto, nos vamos a la pestaña de datos y justo aquí al lado derecho, justo por donde teníamos igual estas opciones de quitar duplicados y ese tipo de situaciones, justo abajo de donde dice quitar duplicados, tenemos este dibujo que está como que el visto, está el símbolo de como que de advertencia, de no pase, y es lo que, o también en otras versiones más antiguas, dice la de, específicamente nos da el nombre completo, que es el de ordenar los datos, ¿no? Entonces, básicamente, la validación de datos se llama. Entonces, ya una vez que tenemos clic ahí, le marcamos y se nos va a desplegar esta tablita de aquí, ¿listo? Sí, encontramos primero todo el botón de validación de datos. Sí, profe. Sí, profe. Ya, chévere. Y ahora estando aquí en este cuadro de aquí, aquí en el apartado donde dice permitir, vamos a desplegarnos de esta función de aquí. Quizá algunos lo tengan configurado en otro espacio. Y si es que es así, escogemos la opción la que dice lista ya. Entonces aquí donde dice permitir, le abrimos la lista desplegable también que es esta y escogemos la opción de lista, ¿listo? Sí, Ya, profe. ya, chévere. Y ahora aquí Listo, profe. chéverazo. Y ahora aquí en origen, igual le damos un clic en origen y se nos va a salir igual como que los cuadritos de aquí entrecortados alrededor, ¿no? Entonces en este caso igual le podemos mover un poco esta tablita para que se vaya hacia un poco hacia la izquierda. Y aquí escogemos el espacio de la lista que nosotros queremos de que se nos ponga en una lista desplegable, ¿listo? En este caso quiero que todos los datos que están aquí en la columna de número de parte van a entrar dentro de una lista desplegable, ¿no? Entonces, bueno, aquí se me iba a sobreescribir. Entonces, en caso de que tengan ahí escrito algo en origen, borran todo lo que tengan en origen, le borran todo el espacio y de ahí sí marcan nuevamente el espacio que quieren escoger, ¿no? Entonces, si es que por si acaso les aparece algo previamente en origen, borran el texto que está ahí y de ahí sí marcamos los valores que queremos que se nos pongan en la lista desplegable, en este caso en el apartado de la columna de número de parte, listo, escogemos todos los datos y una vez de que está ya colocado también en el origen, simplemente le ponemos en aceptar, ya nos debería aparecer aquí en este apartado, ya nos aparece exactamente la lista desplegable que hemos creado, ¿no? Nos aparece igual desde el K22611, seguimos bajando, nos aparece hasta el K22624, que es exactamente el último dato que está aquí, ¿no? Y lo podríamos ir escogiendo cualquiera, en este caso, por ejemplo, escojo el 14 y apenas lo escojo también hace el cambio en el cuadro de número de parte, ¿listo? Sí, me confirman si lo logramos sin ningún problema o me avisan para repetir lo que hicimos en caso de que no lo hayan podido ver o alguna situación. Sí, sí, profe. Sí, sí, sí valió. Comprendí. Sí. Ya verás.
Los demás me confirman cómo vamos. O me avisan nomás igual si es que tuvieran algún inconveniente para ver qué pasó. Sí, todo bien. Bueno, entonces ya sigamos, ya. Entonces, bueno, en este caso acabamos de ver la primera parte. Hicimos la lista desplegable, listo. Y ahora sí vamos a ver la opción, la del buscar B, listo. Entonces, básicamente esta opción del buscar B es una opción también bastante útil, bastante ya un poco antigua también del Excel, que nos ayuda normalmente cuando necesitamos buscar elementos dentro de una tabla o en cierto rango específico. Por ejemplo, aquí puse un ejemplo de que en caso de que quizá quiera buscar el precio de la parte de un automóvil por el número de pieza o por el nombre del empleado, entonces básicamente esta opción es la que nos va a servir, ¿no? Y al igual que con el condicional, también la tablita que se va a crear aquí va a constar de cuatro partes, ¿no? La primera parte va a ser el valor que nosotros queremos buscar, es decir, el valor que nosotros vamos a chequear, ¿no? Aquí se va a nombrar el valor de búsqueda, ¿listo? La siguiente opción nos va a pedir el rango que se encuentra el valor de búsqueda. En este caso sería siempre la primera columna o sería, por ejemplo, toda la tabla en sí, ¿no? Por último va a ser el número de la columna que contiene el valor que queremos que nos devuelva. Entonces, por ejemplo, las columnas se van contando, ¿no? Es decir, si es que tenemos una tabla, que escogemos una tabla con cuatro columnas, se irá contando por la columna uno, 2, 3, 4, ¿listo? Y por último, esta opción, la que no es tan común de utilizar, que podemos especificar una condición booleana, que si básicamente queremos si es que sea falso o verdadero, dependiendo del valor que queremos que nos devuelva, ¿ya? Y ahora ya vamos a chequearlo de forma más práctica, ¿listo? Entonces ahora vamos de aquí al apartado de precio, demos de clic aquí en el cuadrito de precio, ¿listo? Sí, y ahora estando aquí en el cuadro de precio, igual nos vamos a fórmulas y chequeamos si es que tenemos aquí esta opción que dice búsqueda y referencia, ¿ya? Y aquí en búsqueda y referencia ponemos la opción la de buscar B, o sea, buscar V, y le damos clic en esta opción, ¿listo? O caso contrario, si es que no nos aparece, tendríamos que hacerlo de forma manual, aunque parece que sí en todas las versiones está esto, o si no me confirman para poder guiarles con la otra forma, pero normalmente está aquí, ¿no? Fórmulas, búsqueda y referencia y buscar B, listo. Y se nos va a abrir esta tablita de aquí ya. Sí, profe. Sí, Ya, chéverazo. Entonces aquí están los cuatro campos que les indicaba, ¿no? Que básicamente es el valor buscado, en qué parte va a estar el valor que nosotros vamos a buscar. Y aquí nos pide la matriz de la tabla, es decir, el espacio en donde vamos a buscar todo esto. El indicador de columnas que les decía que va a ser un número, ¿no? Y aquí el número les indicaba que de toda la matriz de la tabla tenemos cuatro columnas, ¿no? Y por eso es que en este apartado yo les puse estos numeritos aquí arriba para darnos cuenta en qué columna estamos trabajando, ¿listo? Entonces, por ejemplo, de todo el espacio que escogeríamos, tendríamos que ver que el valor que queremos que nos devuelva está en la columna uno, en la columna 2, en la columna 3 o en la columna 4, ¿listo? Básicamente esto es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Entonces ahora vamos con el valor buscado, ¿ya? El valor buscado es básicamente el valor de referencia, ¿no? El valor base. Entonces queremos buscar los demás datos en base al numerito que nos va a devolver la lista desplegable. En este caso sería la celda C7, ¿no? Donde está el valor, la celda donde habíamos creado la lista desplegable, ¿listo? Sí. De ahí pasamos al apartado de matriz tabla y en cambio en matriz tabla escogemos todo el espacio de la tabla, listo, que queremos que nos busque, ¿ya? Pero en este caso, bueno, sería solamente de marcar el apartado de los archivos, ¿no? Sin la fila que está de tomate, ¿no? Simplemente serían los archivitos, ¿listo? Como nos pide la matriz tabla, marcamos toda la tabla en la que queremos que nos realice la búsqueda, ¿listo? Hasta ahí estamos. sí, profe.
Ya, chévere. Y aquí por último nos pide que busquemos el indicador de columna, el indicador de la columna que nos va a que queremos el dato que nos devuelva, ¿no? Entonces en este caso, ¿Dónde? sí, Pero, dígame. eh, eh, ¿en dónde cogió para la matriz tabla? Cogimos todo esto, cogimos todos los valores que están aquí, ¿no? Simplemente ignorando ¿Todo de el peso? ¿cómo? ¿Solo el peso o todos los valores? Todo, escogimos toda la tablita. Solamente no le tomamos en cuenta a la fila naranja nomás. Ya, profe, ya, profe, ya. Sí, y bueno, y aquí en indicador de columnas, tal y como les indicaba, tiene que ser la columna que nos va a devolver, que queremos que nos devuelva el valor, ¿no? En este caso, como estábamos realizando que nos devuelva la de precio, entonces vemos aquí no siempre está así, ¿no? Aquí tendríamos que nosotros ir contando de forma mental, por decirlo así, en qué columna estamos trabajando, como esta tabla es chiquita y nos damos cuenta que es la 1, 2, 3, 4, listo. Y en este caso, como queremos la del precio se encuentra en la columna 2, listo. Entonces, por lo tanto, el indicador de columna que queremos que nos devuelva va a ser la columna 2, ¿ya? Entonces, una vez de que está ahí, esta última fila no es necesario llenarle, ya se nos pone un valor lógico ya de forma automática, le damos un clic en aceptar y aquí en este caso, como yo tenía escogido el K22614, aquí me aparece el precio y el precio es del 84, ¿no? Es decir, que aquí lo que debería ser es el precio que está asignado al valor de la lista que he escogido, ¿no? Entonces igual compruebo, por ejemplo, aquí y vemos que exactamente el número de parte 614 tiene un precio de $84, ¿listo? Y es exactamente lo que me apareció en este apartado. Me confirman si es que nos funcionó. Ahí le pueden escoger cualquier elemento de la lista y comparamos, ¿no? En este caso le coge el 615 y vemos que de igual forma también se modifica. Y para comparar igual podríamos chequear en la tablita y vemos que coincide exactamente con el valor que está en la tabla, ¿listo? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Sí funcionó todo bien. Sí, profe. Sí, funcionando bien. Ya, igual si es que alguien no le salió, me avisa nomás sin problema para guiarles ya. Me dicen con confianza. Entonces, listo, ¿no? Y esta es una opción igual así súper útil como tipo de búsqueda de base de datos, ¿no? Tal como el ejemplo que les ponía en las diapositivas, de que quizá yo quiero buscar queremos buscar el precio de la parte de un automóvil según el número de pieza o el nombre del empleado, todo ese tipo basada en el empleador. Entonces ese tipo de funciones nos puede servir, ¿no? Con unas tablas bastante grandes que, por ejemplo, igual es simplemente tendríamos la lista desplegable de todos los códigos de productos y ponemos el código y nos devuelve tanto el precio y todo ese tipo de situaciones, ¿no? Y esto lo haríamos simplemente una sola vez, ¿no? Y nos devuelve aquí en un apartado pequeño la búsqueda que nosotros queremos, ¿no? Básicamente nos hacemos un buscador propio y a nuestro gusto, dependiendo de los datos de la tabla que nosotros tengamos, ¿listo? Entonces hasta ahí sí está claro más o menos cómo va la cosa, cuál podría ser la utilidad también para darle este buscar B. Es una herramienta bastante chévere, la verdad. Sí, profe. Sí, y entonces aquí, ¿no? Y está en base a los elementos que nos devuelve de la listita, ¿no? Entonces igual si es que le cambiamos aquí el K22 618, igual chequeamos de que se nos actualiza el precio en base al valor que está en la tabla, ¿no? Y aquí nos podemos dar cuenta así, de forma como que sencilla, pero igual, como las demás cosas que hemos probado, también es una herramienta que es súper, súper, súper más útil en momentos de que tengamos una tabla gigantesca, ¿no? Entonces aquí solamente haríamos este proceso de la búsqueda una sola vez y no tenemos que estar ahí chequeando en la tabla, sino que ya automáticamente nos devuelve el resultado de la búsqueda en este apartado, ¿listo? Y aquí tenemos también el apartado de proveedor, listo. Entonces no es necesario que nos devuelva simplemente un solo valor de nuestra tabla, ¿no? Sino que lo podemos ir configurando para que nos devuelva varios valores según lo que nosotros requiramos, listo.
Entonces en este caso igual vamos a hacer una acción similar, pero en este caso con proveedor, ¿listo? Entonces igual marcamos aquí en la celda de donde dice proveedor, lo mismo, ¿no? Fórmulas, nos vamos a búsqueda y referencia y ponemos el buscar V, ¿listo? Una vez dentro del buscar V, igual se nos vuelve a abrir esta misma tablita, ¿no? Y los dos primeros pasos los repetimos de la misma forma, ¿no? En el valor buscado, igual vamos a basarnos en el valor que está aquí en el número de parte de nuestra lista desplegable, ¿listo? Pasamos a matriz tabla y de igual forma escogemos todos los valores que están en nuestra matriz, ¿listo? Y aquí en indicador columnas tenemos que buscar qué número de columna es la que nos va a devolver, ¿listo? Entonces aquí es, si es que precio fue la columna 2, tendríamos que chequear qué proveedor, qué número de columna es. Entonces aquí, bueno, ya está numerado, ya está hecho la ayuda y nos damos cuenta de que el proveedor es la columna 3, ¿verdad? Entonces queremos obtener los datos de proveedor, es decir, de la columna 3, ¿no? Si quisiéramos obtener los datos de garantía, hubiésemos tenido que aquí poner el valor número 4, ¿no? Pero aquí como está proveedor y queremos los datos del proveedor, vamos a escoger que la columna que nos va a dar los datos es la columna número 3, ¿listo? Entonces ponemos ahí igual el valor número 3 y le damos clic en aceptar. Y aquí ya me da el proveedor que dice Doña Chuy, ¿no? Como yo estoy en el 618, igual para comprobar que está funcionando bien, exactamente lo mismo, ¿no? Está bien el precio y lo mismo que el proveedor, ¿listo? Y de igual forma, si es que nos vamos a la lista desplegable y probamos con otro valor, en este caso con el 624, también se nos actualizan de forma rápida, en menos de un segundo, los dos campos, ¿no? Tanto precio como proveedor, se nos actualizan según los datos que están vinculados al valor del número de parte, ¿listo? Al valor buscado que lo hemos configurado en nuestra fórmula, ¿ya? No sé si es que lo probamos todo bien. Sí, profe. Sí, profe, Sí, problema. profe. Sí, sí nos funcionó. Igual si hacemos un cambio en nuestra lista desplegable también se nos actualiza de forma automática. Sí, Profe, a mí me sale error. ya, a ver, me puede indicar más o menos a ver qué error le puede estar saliendo, a ver qué pasó. A ver, veamos. Ya está ahí, estamos bien. Escogemos toda la tabla. Y eso, marcamos toda la tabla, ¿no? Marcamos toda la. Ajá, exactamente ahí. De ahí sería para proveedor la columna 3 y de ahí debería funcionar. Sí, profe. Sí, ahí ya valió ya, Gracias. ¿no? Entonces igual, ¿no? Sí, eso les indiqué que recuerden que cuando dice la matriz tabla, tenemos que marcar toda la tablita, ¿no? Para que nos reconozca igual los números de columnas, ¿listo? ¿Alguien más tuvo algún inconveniente o si nos salió todo bien? Me avisan nomás sin problema. Sí, estamos todo bien ahí, Profe, problema. ya verás. Entonces, bueno, ya, y por última opción vamos a chequear una función que se llama el sumar sí, ¿listo? Entonces, para esto nos vamos a la siguiente hoja, que se llama exactamente de esa forma, ¿no? Se llama sumar sí, ¿listo? Y aquí nos aparece este pequeño cuadrito que vemos aquí, ¿listo? Que dice calcular el total vencido, ¿ya? Sí, pasamos de este cuadrito. Ya, profe. Listo, profe. Ya, chéverazo. Entonces, bueno, antes de hacer el primer cálculo, vámonos a este apartado de abajo donde dice total vencido y copiémonos esto y peguémosle en una celda abajo que se nos ponga ahí en la parte inferior, ¿ya? Y de ahí le cambiamos lo que dice total vencido, cambiémosle el vencido y escribamos un total del DF, ¿listo? Yo les voy a explicar ya por qué y qué es lo que vamos a hacer en estos dos campos, ¿ya? Ahorita lo único que hicimos es nos copiamos este total vencido, de ahí nos fuimos una celda abajo, le pegamos y cambiamos lo que decía total vencido, le cambiamos para que diga total DF, ¿listo? Total de F. Ujú.
Listo, profe. Ya, profe. Ya, entonces, chéverazo, ¿no? Y aquí básicamente el sumar sí es como que una conjunción, o sea, una unión de las dos operaciones, ¿no? Tanto de la sumatoria como de la condicional que acabamos de ver hace unos momentos, ¿ya? En este caso, lo único que hace es de que nos va a hacer una sumatoria siempre y cuando cumpla una condición en específico, ¿listo? Básicamente así de rápido es como nos funciona esta opción del sumar sí, ¿listo? Entonces, para acceder a la opción del sumar sí, tenemos que igual nos damos clic aquí, vamos a probar primero la que creamos en este momento, ¿no? La que dice total de f, ¿ya? Y ahí sí, no, la verdad es que no la encontré así de esta manera, entonces para este caso sí vamos a tener que escribirla manualmente, ¿listo? Entonces para esto le damos un igual y vamos escribiendo sumar. Y ya cuando escribimos, ya tenemos escrito la palabra sumar, ya nos aparece por ahí entre una de las opciones de abajo, nos aparece ya la palabra sumar, sí, listo. Entonces igual si es que ya escribimos sumar y ya por aquí abajo en las funciones ya por defecto de que nos lee, nos aparece la opción de sumar sí, ¿no? Y aquí ya escogemos esta opción de sumar sí, le damos un doble clic y es como que se nos pone en mayúsculas y se nos abre el paréntesis ya. Me confirman ahí si es que encontramos la opción. Aunque aquí creo que también hay otra, en otras versiones creo que se llama de otra manera diferente, no estoy seguro. Si es que no les aparece, por si acaso me confirman para revisar. Ya, profe. Sí, todos encontramos la función sumar sí. Sí, profe. Sí, profe. Y ya le tenemos así abierto con el paréntesis. Entonces, bueno, Sí, ya. profe. Si lo tenemos así, entonces ahora vamos a lo que habíamos hecho cuando quisimos editar la fórmula del condicional. Nos vamos de aquí a la parte superior, donde está la cajita de las fórmulas, y le damos igual un clic aquí en la f de x, ¿ya? Y una vez que le damos clic en la f de x, también ya se nos abre el cuadrito que nos da la ayuda gráfica para poder meter los valores, en este caso del sumar sí, ¿listo? Sí, profe. Listo, profe. Ya, chéverazo. Entonces, bueno, aquí en rango, lo primero que nos dice es del rango en donde vamos a buscar el criterio, ¿no? Básicamente. Entonces, aquí en el criterio, el rango que vamos a buscar va a ser esta opción en la columna que está en la que dice oficina, ¿listo? Y marcamos toda la columna de oficina, ¿ya? Que sería todo ese rango de la columna de oficina, ¿ya? Que sería todo el valor del rango en el que vamos a buscar que esté una condición en específico, ¿ya? Y ahora aquí en criterio, simplemente vamos a decir que el criterio va a ser que el rango tiene que ser igual a algo, ¿no? Y en este caso el criterio es de que el rango tiene que ser df, ¿ya? Y escribimos simplemente el df, así con las D mayúscula, F mayúscula, al igual que como está en la tabla, ¿no? En el apartado de oficina, ahí hay unas cuantas columnas que dicen DF, listo, entonces ponemos igual exactamente de la misma forma, ¿no? DF con mayúscula en el apartado de criterio. Entonces lo que va a hacer aquí es que según este rango nos va a chequear los criterios que sean en DF y según esto nos va a realizar una suma en específico, listo, y nos pide en qué rango queremos que nos haga la suma y por lo tanto queremos que nos haga la suma en el rango de donde está lo de monto, ¿no? No escogemos la última columna, la que dice 43.039, esa no le tomamos en cuenta porque es de un cálculo total, no escogemos solamente antes del 43.000, o sea, hasta donde está al lado de Guadalajara, hasta ahí le tenemos escogido, ¿listo? Sí, profe. Sí, entonces esto es lo que hace, lo que les indico, ¿no? Primero escoge el rango donde va a ser la comparación, ¿no? Es decir, en este caso la oficina. Y por último queremos chequear qué comparación es la que realiza, en este caso de F, ¿no? Y por último, el rango de suma que queremos que se realice, y el rango de suma queremos que se realice en monto, ¿no? Le damos clic en aceptar y nos realiza igual aquí exactamente
la operación, ¿no? Y nos damos cuenta de que no está haciendo la suma de todo, porque tenemos aquí la suma total, ¿no? Que es 43.000, y en este caso está haciendo la suma simplemente en los valores que cumplen lo que nosotros le establecimos, ¿no? O sea, simplemente está cogiendo los valores que están vinculados a las columnas que están en DF, y, y esas son la suma que nos está devolviendo en este momento, ¿listo? No sé si está comprendido igual qué es lo que hace y si es que lo logramos también. Sí, profe. Sí, sí está comprendido también qué funcionalidad es Profe, la que tiene. después de que, una pregunta, profe, después de que cogemos, ya marcamos la tabla, ¿cómo le sacamos el resultado? Ya listo. Repitamos de ya. Estábamos Gracias. aquí, ¿no? En igual, escribimos el sumar sí, Ajá, le damos un doble clic ahí hasta que se nos abra el paréntesis, de ahí nos íbamos sí, de aquí arriba y poníamos la f de x, ¿no? Hasta que se nos abría el cuadrito. Y aquí en rango, el rango es el rango a comparar, ¿no? Aquí en el rango tendríamos que escoger el rango que proviene en la columna de oficina, ¿listo? Escogíamos esa columnita de ahí, ¿listo? De ahí nos íbamos a criterio, y en el apartado de criterio teníamos que poner así el criterio de que sea igual específicamente algo. En este caso habíamos puesto de que el criterio sea de que todas las oficinas que sean igual y que digan DF, ¿no? Sí, hasta ahí estamos. Me confirma ahí Génesis. sí, profe, ahorita sí ya le caché. Ya, chévere. Y por último, rango suma, ¿no? Nos dice de que en qué columnas y en qué celdas queremos de que nos haga la suma. Y en este caso queremos que nos haga la suma de los valores del monto, ¿no? Entonces aquí escogeríamos los valores de la columna de monto, ¿no? Sin contarle a la última celda, ¿no? La que dice 43.039, simplemente hasta las que están dentro de la tablita principal, ¿no? O sea, hasta la última que está al lado de Guadalajara. Escogemos todos esos valores y le damos un clic ahí en aceptar y ya chequeamos de que aquí nos realiza la suma, pero básicamente es una suma selectiva, ¿no? Que simplemente son los valores que están en base en la oficina de DF, ¿listo? Entonces básicamente es como que se adjunta de forma, por decirlo así, tanto el condicional como el sumar, ¿no? Que nos hace una suma selectiva, básicamente con los valores que nosotros le pongamos según la condición que hayamos establecido, ¿listo? Ahí sí ya lo tenemos. Sí, profe. Sí, profe. Ya, chévere. Y ahora vamos igual a probar otra opción. Y ahora en este caso en el apartado de total vencido, ¿ya? Entonces, en este caso, bueno, aquí nos aparece, están fechas, están puestas aleatoriamente, ¿no? No todos vamos a tener el mismo número, pero son fechas que están puestas de forma aleatoria. Y aquí nos pone una fecha que supuestamente debía ser la fecha de pago y la fecha de hoy, ¿listo? Entonces, si la fecha, digamos que aquí hay algunas fechas que es como que faltan, ¿no? Entonces, en este caso el número que aparece aquí es los días que están atrasados o los días que faltan para que se realice el pago, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí en mi caso yo tengo el 8 de mayo y aquí el 23 de abril y por lo tanto faltan 15 días para que me paguen, ¿no? Mientras que aquí tengo en cambio unos otros que están con el símbolo negativo y todos los que están con el símbolo negativo son básicamente los pagos que ya están atrasados, ¿ya? Los pagos vencidos, ¿no? Por ejemplo, esto tienen que pagarme, por decirlo así, el 27 de marzo y ahora ya es 23 de abril, ¿no? Y por lo tanto tenemos unos 27 días de diferencia de atraso, ¿listo? Entonces no todos los van a tener igual porque son números puestos de forma aleatoria, ¿ya? Pero ahorita vamos a probar de esta forma, ¿ya? Queremos calcular el total vencido. Entonces básicamente el total vencido sería calcular cuánto es el monto que nos debe de las personas que ya se han vencido, ¿no? O sea, de las personas que se han vencido, cuánto es el monto que aún nos tienen debiendo, ¿ya? Entonces, para calcular esto, igual accedemos a la función del sumar sí, ¿ya? Entonces, exactamente el mismo proceso, ¿no? Igual, escribimos ahí el sumar hasta que nos aparezca el sumar sí, le damos un doble clic al sumar sí, y de ahí nos vamos y le damos clic en la f de x, ¿no? Para que se nos abra el cuadrito de ayuda, ¿ya?
¿Estamos hasta ahí? Profe, sí, profe. Me decía Cristian. La función se encuentra directamente en matemáticas y trigonometría. Chéverazo, ya. Eso sí no lo había encontrado, entonces buenazo. Y si es que quizá algunos lo quieren acceder de esa manera, lo pueden hacer así. A ver, chequemos de matemáticas y trigonometría. Chuta, pero toca Casi bajar al full para encontrarlo. Claro, o sea, aquí también podría estar, ¿no? Pero tendríamos que bajar casi que al final para encontrarlo, ¿no? También podría ser una opción. O si no, si ya están ya más entrenados con la escritura, podrían hacer lo que hemos estado haciendo, ¿no? El sumar, sí, un doble clic y rápidamente en el f de x, ¿no? Ya con un poco de práctica también le haríamos rapidito. Pero igual gracias ahí, Cristian, por la ayuda. También hay a quien también le interesa hacer por ese apartado, también, tal como nos decía, ¿no? Fórmulas, matemáticas y trigonometría. Y de ahí bajaríamos casi hasta el final y ahí encontramos la opción del sumar, ¿sí? Entonces, bueno, ya estamos en el cuadrito de ayuda. sí, Sí, profe. profe. Ya listo. Y aquí recuerden que en el primer apartado, ¿no? En el apartado de rango es el rango que creemos que nos va a comparar, ¿no? Que nos va a hacer la comparación selectiva, ¿no? En este caso antes lo habíamos hecho con el de oficina, ¿no? Y ahora dijimos que vamos a hacerla en base a la diferencia, es decir, con las personas que nos han pagado atrasado, ¿ya? Entonces, para esto nos basamos en la última columna, en la columna que dice diferencia, ¿listo? Escogemos esta opción, ¿ya? Y ahora en criterio, ¿listo? Ahora aquí el criterio va a ser bastante sencillo. Básicamente el criterio van a ser los valores, como aquí están los negativos. Los negativos son específicamente los valores que no, de las personas que nos deben, ¿no? Entonces, por lo tanto, el negativo va a ser simplemente, tendríamos que buscar si es que estos valores de aquí son menores a cero, ¿no? Entonces recuerden que les decía que menores el símbolo de menor es la V que lo hacíamos con la mano izquierda, y aquí serían los menores a cero, ¿no? Entonces ahí igual, no sé si es que le pueden chequear igual en el grupo a quienes no podían acceder al símbolo, si pueden acceder a lo que habíamos pegado ayer en el grupo de WhatsApp, ahí también No es bueno. habíamos mandado los símbolos así. Justo el último mensaje es el símbolo del menor que, ¿no? O caso contrario, déjenme chequearle Sí, también ya con, está. con el alt. Y por si acaso, igual a quienes tengan el teclado numérico, también podrían acceder al símbolo menor que, podrían acceder con la tecla alt 60, ¿listo? El 60 del teclado numérico también pueden hacer el menor que, ¿listo? Ya, y por último, ya teniendo el criterio, ¿no? Escogiendo el rango de diferencia, y el criterio es de que sean menores a cero, y por lo tanto, y el rango de suma va a ser exactamente el mismo, ¿no? En la columna de monto, ¿no? Y ahí sí, igual simplemente, igual le damos clic en aceptar, y ya vemos que nos resuelve también. Aquí no les va a salir exactamente el mismo valor que yo, porque como les indicaba, ¿no? Son fechas que están de forma aleatoria, ¿no? En este caso, por ejemplo, me salieron solamente dos números negativos de lo que antes tenía 1, 5, 6, y por eso quizá la suma no sea tan grande, ¿no? Y aquí ya me hace la suma, pero me hace la suma simplemente de las celdas de los valores que tengo con números negativos, ¿listo? Básicamente este sería el monto de las personas, el monto del total de todas las personas que me están venciendo el pago el plazo del pago, ¿listo? No sé si lo probamos hasta ahí, ¿todo bien? Disculpe, ¿cuál fue la última columna que escogió? La misma que habíamos escogido en la anterior, solamente el apartado de Ahí el monto, ajá. monto. Ya, Ujú. muchas gracias. Entonces recuerden, ¿no? En este caso habíamos escogido la columna en rango, la columna de diferencia, ¿no? Para hacerle la comparación con el sí, ¿no? El condicional. En criterio tendría que ser todas las que sean menores a cero, porque van a ser las fechas que ya están superadas, ¿no? Y por último, el rango de suma igual se repite y vendría a ser el monto, ¿no? Ahí le damos en aceptar y nos realiza el cálculo, ¿no? Y ahorita igual, como pueden ver, el cálculo también me cambió, porque como les decía, son aleatorios, ¿no? Si no les sale exactamente el mismo número que yo, entonces
es perfectamente normal porque cada uno debemos tener ahí fechas diferentes, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos todo bien, todo chévere. Sí, profe. Vuelve la grabación, listo. Entonces, vamos con los análisis de datos y una herramienta de las principales de análisis de datos es una que se llama el administrador de escenarios, ¿ya? Entonces, vamos a explicar ahí básicamente qué es y para qué funciona este administrador de escenarios, ¿listo? Entonces, bueno, el administrador de escenarios básicamente es una herramienta que nos permite analizar, tal como dice su nombre, nuestros datos en un escenario en base a esta pregunta de qué pasaría si, ¿no? O sea, tenemos una tabla en específica y nosotros decimos que qué pasaría si, por ejemplo, cambia este valor. Queremos ver cuánta es la respuesta final, ¿ya? Ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, situaciones hipotéticas, por decirlo de esta manera. Para eso nos funciona este análisis de escenario, ¿ya? Como idea extra también es como que en caso de que nos encontremos analizando información, como decir, para intentar predecir el futuro de cierta manera, y un futuro que puede verse afectado por muchas situaciones, ¿no? De algo que probablemente suceda, ¿no? Por ejemplo, yo organizo mi evento, ¿no? Y y hago las soluciones necesarias que digo de cuánto ganaría si es que vienen 100 personas, o cuánto ganarían si vienen 200 personas, o cuánto ganaría si es que vienen 10, ¿no? Ese tipo de situaciones, a eso se refiere con esto de intentar predecir el futuro, ¿no? Simplemente tener ideas en distintas probabilidades que puedan suceder, ¿listo? Y básicamente nosotros podemos acudir a esta herramienta que nos permite revisar esos cambios en las variables y nos mostraría cómo se van afectando nuestros resultados, ¿ya? El administrador de escenarios se encuentra en el apartado de datos y en el apartado de análisis de hipótesis. Ahí está todas estas opciones de administrador de escenarios, ¿no? Vamos a trabajar con estas tres opciones que nos da el análisis de hipótesis. Ya lo vamos a ir viendo una por una. En este momento vamos a centrarnos en el administrador de escenarios, ¿ya? Entonces, para este igual vamos a trabajar ya con un archivo completamente nuevo. Les envío en este momento al grupo, lo vamos descargando y lo vamos abriendo, ¿listo? Profe, el archivo que estábamos trabajando le cerramos. Sí, sí, claro, lo podemos ya, lo guardamos y lo cerramos, ajá. Y tengamos de igual guardado todo lo que hemos hecho porque algunas de estas opciones que hemos trabajado el día de hoy también van a estar presentes en el taller, entonces igual sería bueno que tengan guardado todo para que luego puedan repasar también. Ya, pues. Sí, ya, Profe, dígame. ya envié el archivo porque no me entró nada. Sí, sí, ya envié, ajá. Ya hace 2 minutos, de hecho, ya está enviado. Listo, profe. Sí, y listo, y bueno, lo vamos abriendo, creo que se les va a saltar en la última hoja, ahí nos vamos a la primera página, ¿no? La que dice boletería, A ¿listo? mí no me llega a mí no me llega el documento. A ¿En mí serio? igual, No, no sé qué pudo pasar porque la verdad aquí ya mandé hace 2 minutos así. E inclusive me parece que Cristian ya lo no, vio también. todavía no, todavía Listo, no. pues. Ya lo tengo yo abierto, profe. Ha de Pa, ser por el internet, capaz. Sí, sí, claro, debe ser el internet de cada uno, ojalá, la verdad, no sé cuál otro problema puede ser. ¿le puedo pedir un favor?
pueden volverme a mandar, por favor? Ya listo, ya le envío ya. Por si acaso le voy a mandar a su chat personal. Déjeme ver si es que le encuentro, a ver si es que por ahí le llega, no sé Ok, qué es lo que ya. pudo haber pasado. A ver, déjeme pausar la grabación un rato para que no se... Listo, vamos de ahí. Ya, entonces, y tal como les mencionaba, para acceder a esta opción nos íbamos a datos y justo aquí, justo por el lado derecho, tenemos esta opción que está con el símbolo como de interrogación y dice análisis de hipótesis, ¿no? Básicamente ahí es donde podemos acceder a esta opción, ¿listo? Entonces, bueno, ahora antes de hacer esto, vamos a hacer los cálculos aquí rápidamente del total, ¿no? Entonces, igual para calcular el total sería la operación del precio de boleta por el número de sillas, ¿no? Entonces, igual como ya saben, de forma rápida simplemente sería el igual, abrimos paréntesis, escogemos la celda del precio de la boleta y le multiplicamos por el número de sillas, ¿no? Y ahí le damos un enter y bueno, y cerramos el paréntesis, ¿no? Cerramos el paréntesis y de ahí le damos un enter y ya automáticamente, como esto está creado como tablita dinámica, entonces ya automáticamente nos realiza la operación en los tres, en los demás campos, ¿listo? Sí, simplemente multiplicamos precio boleta y por número de sillas, ¿ya? Sí, lo tenemos. Sí, profe, ya. Sí, profe. Ya, chévere. Y ahora aquí en el total, igual, démosle un clic aquí en esta flechita que nos aparece aquí. Y en este caso escojamos la operación de la suma, ¿ya? Y automáticamente también nos va a hacer la suma, en este caso de la columna del total, ¿no? Simplemente le damos clic en esta flecha que nos aparece aquí y escogemos la opción de suma y automáticamente nos va a dar haciendo la suma de la columnita de aquí, ¿listo? Sí, Sí, profe. Sí, profe. ya chéveras. Y por último, hagamos la ganancia del evento, ¿no? Que básicamente sería el total menos el costo que está aquí en la parte superior ya. Entonces la ganancia igual, nos vamos a la celda donde dice ganancia del evento, ponemos el igual, abrimos igual paréntesis, y en este caso sería el total que ganamos, y hacemos la resta, el símbolo de la resta, menos el costo total del evento, y cerramos el paréntesis, enter, y ya nos cae el cálculo listo ya. Listo, profe. Sí, Ya, profe. Ya, profe. ya chéverazo, ya. Entonces, bueno, aquí antes de seguir haciendo con y aprobar ya netamente el análisis de hipótesis, vamos a ver una forma en la que podemos hacer y podemos cambiarle el nombre a nuestras celdas, ¿listo? Entonces, por ejemplo, vamos aquí el primero del precio boleta, el que dice 600 dólares de precio de boleta y chequeamos aquí en la parte superior derecha, que justo aquí está el nombre de nuestra celda, ¿no? En este caso la celda E10, ¿listo? Sí, lo vemos dónde está el nombre de nuestra celdita. Está en la parte Sí, profe. superior izquierda, dice ahí el número de nuestra celda, ¿no? En este caso el E10, ¿listo? Sí, profe. Ya, entonces ahora vamos renombrando a todas estas celdas para que tengan un nombre diferente y ya luego vamos a ver por qué es lo que hacemos de esto, ¿ya? Entonces en este caso escogemos la primera, ¿no? La que dice los 600 y nos vamos al apartado donde dice E10, ¿no? Y borramos este E10 y le cambiamos por el nombre y un nombre que combine exactamente con el tipo de boleta al que pertenece, ¿no? Entonces en este caso los 600 dólares, que antes era 10, le cambiamos y en este caso le ponemos Platinum, ¿listo? Y le damos un clic afuera y no sé por qué no se me cambió. A ver, déjenme ver qué pasó. Si es que tocaba darle enter, creo. Me parece que hay que darle un enter al final. Sí, ajá. Escribimos el cambio de nombre, le damos un enter y de ahí ya va a quedar actualizado el nombre
de nuestra celda, ¿no? En este caso, la primera la habíamos cambiado por Platinum, ¿no? Borramos lo que decía antes de 10 y le reemplazamos por Platinum, Enter, y ya nos queda con el nuevo nombre, ¿no? Cosa que ahora si le damos un clic encima de la celda, ya chequeamos aquí en el apartado de arriba que nos aparece con el nombre que le hemos colocado hace un instante. ¿Listo? ¿Lo logramos? Sí, profe. Sí, profe. Ya, chévere. Repetimos el mismo proceso con las demás cajas. Listo, nos vamos a la siguiente, la que dice 500, la 11. Le cambiaríamos y le ponemos igual por la que corresponde al tipo de boleta, ¿no? En este caso el VIP. Igual Enter y ya queda actualizado el nombre de nuestra celda, ¿no? Seguimos con la siguiente. En vez de 12, le cambiaríamos por preferencial. Enter y ya queda igual con el nombre actualizado ya. Seguimos con la siguiente, igual le ponemos en esta, ponemos cortesías, le quitamos el E13 y le cambiamos por cortesías. Profe, y el general igual. Sí, ajá, sí, todos. Ah, ya, profe. Sí, aquí me salté el general, ajá, sí, aquí sería general. Y por último el de cortesías que está aquí abajo. General. ¿Por qué no me cambió el nombre? Profe. Bueno, y aquí ya se me confundieron los nombres, pero bueno, veamos aquí qué pasa. No sé qué pasó, no sé por qué no me deja cambiar, pero bueno, ya. Y aquí también, por último, también cambiémosle esta celdita de aquí, la que está el 325.000, donde hace la suma total general del total. También marcamos esa celda y también le cambiamos el nombre y en vez del G15 en este caso le cambiamos y le ponemos total, listo. ¿Sí? Listo. Ya, chéverazo. Entonces, bueno, ahora sí ya vamos a proceder a la creación de los escenarios que nos devuelve esta función, ¿listo? Entonces, como les indicaba, para entrar a los administradores de escenarios, nos íbamos a la pestaña de datos, nos íbamos a análisis de hipótesis y escogemos esta opción que dice administrador de escenarios, ¿listo? Sí, Listo. Listo. sí, llegamos hasta aquí, todo bien. Profe, Sí, profe. Sí, profe. el que dice total no se me cambia. O sea, el valor no se me cambia. Ajá, bueno, a mí también me pasó ese inconveniente, quizá debe ser por lo que esto está realizado por tabla dinámica, por eso capaz no nos hace el cambio, pero no importa, entonces no hacer. Lo más importante sería que queden los nombres en los precios de las boletas y no hay inconveniente, eso sería lo esencial. Esto ya era un extra más que nada. Listo, profe. Porque yo, Ya, chévere. Y bueno, ¿Dónde ya, está la consulta? ¿cómo me dijo? ¿De dónde me dijo que para poner administrador de escenario? Ya, era la pestaña de datos, de ahí aquí buscamos en el lado derecho este que dice análisis de hipótesis, y de ahí era la primera opción, ahí dice administrador de escenarios. Sí, lo tenemos. Sí, profe, estaba con otro nombre. Sí, Ya, chéverazo, ya. Entonces, bueno, aquí les decía que administrador de escenarios es de que nosotros podemos agregar escenarios básicamente hipotéticos de nuestra tablita, ¿listo? Entonces, para esto vámonos y démosle clic aquí en agregarlo. Aquí vamos a agregar los posibles escenarios, tal como lo dice su nombre. En este caso no lo podemos cambiar de esta manera, ¿ya? Y aquí en este momento vamos nosotros a probar cuál sería nuestra ganancia según los precios de los boletos, ¿listo? Entonces, en este caso, hagamos el precio normal. Escribamos un nombre del escenario que se va a llamar precio normal. ¿Listo?
Sí. Sí, profe. Y ahora aquí nos vamos al apartado de celdas cambiantes y las celdas cambiantes irán a ser todas las celdas que están aquí en precio de boleta, ¿listo? Entonces, bueno, borraríamos lo que está ahí en celdas cambiantes y marcaríamos los precios de boleta, ¿no? No hasta el apartado donde dice total, sino solamente hasta donde él diría cortesías, ¿listo? Marcamos ese espacio de las celdas y le damos clic en aceptar. Hasta ahí estamos. Le dimos el nombre de precio normal y aquí en celdas cambiantes escogimos las celdas que pertenecen a donde está la columna de precio boleta, ¿listo? Sí, Sí, profe. Sí, profe. ya chévere. Le damos aquí en aceptar y aquí nos manda a un nuevo cuadrito, ¿no? Que dice valores del escenario, ¿ya? Y aquí básicamente en valores del escenario nos muestra exactamente los números que tenemos aquí, ¿no? O sea, los 600.000, los 500.000, 400.000, 300.000, ¿no? Y aquí como es el precio normal, lo vamos a dejar exactamente de la misma manera, ¿listo? Simplemente le ponemos aquí clic en aceptar y ya una vez que le damos en aceptar, aquí en administrador de escenarios ya nos aparece el primer escenario que nosotros creamos, ¿no? En este caso el escenario con precio normal, ¿listo? Sí, profe. Sí, Sí, profe. ya chévere. Y ahora vamos y creémonos un escenario nuevo. Lo mismo, ¿no? Para hacer esto nos vamos, le damos clic en el botón agregar y ahora démosle un nuevo nombre, ¿no? En este caso pongámosle precios altos, ¿ya? O precio alto nomás. Las celdas cambiantes van a ser exactamente las mismas. Aquí ya están ya marcadas ya por defecto. Vemos que se nos marcan exactamente las mismas celdas. Si comprobamos que las mismas celdas son las que están marcadas, o sea, si es que están ahí alrededor de las líneas entrecortadas de color verde, vamos y otra vez ponemos en aceptar, ¿ya? Y en este caso, como es un precio alto, vamos aumentando los valores de nuestros precios de boleto, ¿listo? Entonces, en este caso, la primera, la de Platinum, que aquí en este caso están 600.000, cambiamos y subamos de 200.000, ¿no? Se le cambia el 6 por el 8. Y ahora igual, ahora nos vamos de aquí a VIP, igual estamos subiendo unos 200.000, ¿no? Entonces le cambiaría el 5 por el 7. En preferencial igual le cambiaría el 4 por el 6. Y en cortesías le cambiaría el 3 por el 5, ¿listo? O en general sería, ¿no? Porque aquí yo le puse mal el nombre. Sería, en general sería el 3 por el 5. Ya, profe. Sí, me confirman. Y hicimos los cambios. Sí, Se verá solo. Los demás me avisan. Si no, que repito alguna Sí, parte, me dicen profe. nomás. Sí, profe. Sí, profe. Ya, chévere. Entonces ya puesto todos los nuevos cambios de precios, le damos clic aquí en aceptar, ¿ya? Y ahora ya nos aparecen los dos escenarios que hemos creado en este momento, ¿no? Tanto el precio normal que lo creamos antes y ahora el nuevo precio alto, ¿ya? Y creémonos un tercer escenario, igual que sería, ponemos agregar, y en este caso probemos con los precios bajos, ¿ya? Entonces en este caso ponemos precio bajo, igual ahora en celdas cambiantes también le damos un clic, chequeamos igual nuevamente si es que efectivamente están marcadas las mismas celdas con las que queremos trabajar, o sea, las de precio de boleta. Si es que es así, igual le damos clic en aceptar y nos vamos en este apartado de acá, listo. Como el precio alto le habíamos subido 200.000, en este caso bajemos de igual 2, ¿no? Entonces aquí igual en vez de 6, pues, le cambiaríamos por el 4. Aquí en vez de 5 le cambiaríamos por el 3. Aquí en vez de 4 le cambiaríamos por el 2 y aquí en vez de 3 le cambiaríamos por el 1, ¿listo? Le estaríamos bajando 2 o 200.000 dólares del precio a cada boleta, ¿listo? Sí, profe. Entonces, profe. Ya, chévere. Entonces aquí básicamente es lo que les estaba diciendo básicamente en teoría, ¿no? De que nosotros podemos poner escenarios diferentes y al final nos va a dar un cálculo en específico, ¿no? Entonces en este caso sería el valor de los boletos. Vamos a probar con tres tipos de escenarios, ¿no? Vamos a probarle con, si es que en caso de que pongamos los precios súper altos, quisiéramos ver igual, por ejemplo, cuál sería el total o cuál sería la ganancia que vamos a tener en el evento. O también que quisiéramos ver igual si es que damos con los precios bajos, cuál sería nuestro total y cuál sería nuestra ganancia de boleto. Básicamente eso es lo que vamos a chequear en este instante, ¿ya?
Entonces, puestos estos nuevos valores, igual le damos un clic en aceptar. Y aquí ya tenemos estas opciones de aquí, ¿no? Todos los escenarios que hemos creado en este instante. También podemos ir agregando más, podemos eliminar también en caso de que no lo necesitemos. Y de igual forma tenemos el botón de modificar, ¿no? De que según el que escojamos nos permite editar quizá por ahí algún número que hayamos colocado de forma errónea, ¿listo? Entonces básicamente para eso tenemos estas tres opciones que les indico, ¿ya? Y aquí tenemos estos dos botones que está tanto el de combinar como el de resumen, ¿ya? Y para que nos devuelva una opción bastante interesante, tenemos el apartado de resumen, ¿listo? Entonces le damos clic aquí en resumen. Y aquí en resumen nos pone qué tipo de informe queremos, ¿no? Si queremos el resumen o un informe de tabla dinámica de escenario, ¿no? Nos mantenemos con el cursor en resumen. Y en este caso decimos que quiero una celda con el resultado, digamos que en este caso con la celda de la ganancia del evento, ¿no? En este caso, sería la celda de aquí, ¿no? Porque digamos que yo quiero saber cuál sería la ganancia de mi evento, ¿listo? Entonces escogería en qué apartado está la fórmula, el resultado de la ganancia de mi evento, que en este caso es esta celda de aquí, y le pondría clic en aceptar ya. De ahí se tarda un ratito en procesar el archivo y se nos crea automáticamente una nueva hoja que se va a llamar resumen de escenario, ¿listo? Y entonces aquí nos devuelve todos los campos, ¿no? Nos da tanto los valores actuales, y aquí están los tres escenarios que nosotros hemos creado, ¿no? El precio normal, el precio alto y el precio bajo, y aquí nos calcula cuánto sería la ganancia de nuestro evento, ¿no? Aquí hubiésemos tenido que ponerle un nombre a la celda de ganancia del evento para que se vea más bonito, pero ya no hay ningún inconveniente, ¿no? Simplemente aquí sabemos de qué es el resultado final, ¿no? Nos devolvería según cada escenario cuál sería nuestra ganancia final del evento, según los mismos datos que nosotros colocamos en la creación de cada escenario, ¿listo? Y aquí también nos aparece con celdas cambiantes, ¿no? Que dice Platinum, VIP, preferencial, y bueno, aquí sería general, pero yo me confundí. Y esto vienen a ser porque se nos traen los nombres de nuestras celdas con las que comparan, ¿no? Entonces, en caso de que no se hayan puesto nombres, aparecería como que de esta forma, como la que le ven aquí, ¿no? Que el símbolo de dólar, E14, o sea, la celda que pertenece ahí, porque aquí yo no le di ningún nombre a esto, ¿no? Y se vería bastante, bastante, bastante feo. Y lo mismo como aparece con el resultado, ¿no? Entonces es por esta razón de que una buena práctica, igual antes de hacer esta opción del administrador de escenarios, sería bueno igual irle poniendo nombres a las celdas que sabemos que vamos a utilizar. ¿Para qué? Para que el momento en el que nosotros hagamos el resumen nos aparezca en el detalle y tengamos idea a qué se refiere cada una de los aspectos que nos aparecen en nuestra tablita de resumen. ¿Listo? No sé si es que hasta ahí estamos todo bien. Sin problema. Sí, Sí, nos funcionó bien el escenario. Sí, profe. Ya, chéverazo, ya. Entonces lo probamos de esta forma, ¿no? Y podríamos hacer un resumen igual diferente, un resumen obteniendo datos de una hoja nueva, ¿no? Entonces, o de un valor nuevo, ¿no? En este caso, en el valor del total, también nos podríamos traer ahí un resumen de esto, ¿no? Entonces podemos hacer lo mismo, ¿no? En este caso igual nos vamos a análisis de hipótesis, administrador de escenarios, y ahorita que entramos a Profe, administrador de escenarios, también nos aparecen pregunta, ya dígame. ¿cómo me salgo del resumen? Simplemente cambiamos de hoja, ajá, porque el resumen se nos crea en una hoja nueva al inicio de nuestro librito, entonces nos cambiamos de hoja nomás. Pero no me di cuenta. Ya, Gracias, profe. ya, chévere. Y esto básicamente ya está creado en nuestra hojita, ¿no? Entonces, igual si es que vamos nuevamente a datos, análisis de hipótesis y abrimos administrador de escenarios, vemos que efectivamente aparecen los tres escenarios que hemos creado hace un instante, ¿listo? Y ahora hagamos un resumen diferente, pero en este caso simplemente con el total, ¿ya? Entonces igual vamos y pongamos, manteniendo esto, simplemente abrimos el análisis de hipótesis y ponemos igual un nuevo resumen
Y en este caso, cuando nos pide las celdas de resultado, vamos a escoger la celda del total, ¿listo? Sí, igual le ponemos en aceptar. Quizás se demora ahí un ratito en renderizar o también ya aparezca de forma rápida y también se nos crea ahora una nueva página, ¿no? En este caso, resumen del escenario 2 y aparece exactamente con la misma idea, ¿no? Sino que en el anterior nos había sacado los resultados de las sumatorias de la ganancia del evento, ¿no? Mientras que en este caso nos devuelve el valor total, ¿no? Entonces, si es que lograron ponerle el nombre a la celda, aquí les debía haber aparecido el total. Si es que no se les guardó el nombre de la celda, les, les debería aparecer igual, así como me aparece en este instante, ¿no? Y lo mismo, o sea, la idea sería ponerles nombres a las celdas con las que vamos a trabajar antes de hacer los resumen de escenarios para que una vez que hagamos el resumen nos aparezca ya con los nombres adecuados, listo. Sí, lo probamos hasta ahí, todo bien. Sí, profe. Sí, profe. Ya, chéverazo. Entonces aquí lo hicimos ya con boletería, ya. Y ahora vamos a probar una nueva opción también similar, pero un poco diferente. Y en este caso con el apartado en la tercera hoja, que ahorita se nos volvió la tercera hoja, la que dice cuotas, ¿listo? Sí, profe. Sí, Ya, profe. listo. Dejemos llenando las fórmulas de cuotas y de ahí continuamos haciendo esto el día lunes, ya. Entonces, bueno, ya tenemos estas dos tablitas de aquí. Y aquí tenemos, por ejemplo, el valor de cuota, ya. Y aquí tenemos que meter una fórmula ya un poco más avanzada. No, no avanzada, sino un poco más extensa, la verdad. Entonces, y bueno, para esto, hacer esta fórmula, abramos del igual y abrimos el paréntesis, ¿listo? Y aquí sería, primero vamos a calcular el valor de cuota. Y para esto hacemos mediante esta fórmula, ¿no? Escogemos la celda del valor, la que está aquí encima, y hacemos la división para la celda que está el número de cuotas, ¿listo? Y cerramos el paréntesis, ¿ya? Hasta ahí estamos. Recuerden, ¿no? Sí, profe. Igual, abrimos el paréntesis y escogemos la celda que está asignada el valor y le dividimos para el número de cuotas, ¿listo? Llegamos hasta ahí. Profe. Profe. Ya, chévere. Y ahora aquí mismo seguimos, le ponemos un más y abrimos nuevamente otro paréntesis, ¿listo? Sí. Ya, profe. Sí, profe. Y ahora escogemos nuevamente el valor y le multiplicamos a este valor por la columna que está el interés mensual, ¿ya? Y así cerramos el paréntesis y le podemos dar un enter, ¿listo? Entonces recuerden, ¿no? El valor, en el primer paréntesis del valor, dividido para el número de cuotas. Cerramos el paréntesis más, y en el nuevo paréntesis sería el valor, y en este caso multiplicado por el interés mensual, ¿no? Básicamente esta es una fórmula matemática en la que calculamos cuál sería el valor de la cuota en base a los números de cuotas y en base al valor del interés mensual, ¿listo? Sí, Sí, lo tenemos todos ahí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya chévere, entonces ahí le damos un enter y ya nos va a calcular el apartado, ¿no? Y para no perder más tiempo con la tabla de abajo, igual le hacemos un control C, le llevamos abajo y le pegamos exactamente el mismo valor, ¿no? Es como que aquí no nos damos cuenta del cambio porque tienen los mismos valores, pero básicamente no es que nos copie el número, sino que se replica la fórmula, pero en la tablita de aquí abajo. Sí, profe, me decía. y si que le cambiamos los valores para diferenciales. Ya, bueno, ja, no hay problema. Bueno, entonces aquí en esta tablita de aquí abajo, cambiémosle este 1800, cambiémosle este 8, cambiémosle por, no sé, por un 5 ya. Y automáticamente también, como les decía, ¿no? Aquí ya nos aparece un valor de cuota diferente porque lo que hicimos control C, control V no se nos copió el número, sino que se nos copió la fórmula que se replica en la tabla de aquí abajo. Ok, profe, gracias.
Sí, todo bien. Ya, chéveras, ya. Entonces, ya por último, cambiémonos también aquí en el total de artículo, listo. Y para saber el total de artículo, simplemente una multiplicación rápida, ¿no? Igual abrimos el paréntesis y en este caso multiplicamos el valor de la cuota, o sea, escogemos la celda de valor de la cuota, ponemos el asterisco, que es el símbolo de multiplicación, y le multiplicamos por el número de cuotas, ¿no? Por la celda del número de cuotas. Cerramos el paréntesis, igual le damos un enter y ya nos da el cálculo de cuál sería el total del artículo, ¿no? Igual le podemos hacer ahí un control C y un control V y también ya nos replica el cálculo en la tabla del lado inferior, ¿listo? Sí, profe. Sí, ya chévere. Entonces aquí básicamente lo que iríamos a hacer son escenarios que van a ser de que vamos a ver, por ejemplo, cuál sería el total final del artículo, cuál sería el valor de la cuota que nosotros vamos a tener, haciendo los cambios tanto en números de cuota o haciendo los cambios también en los intereses mensuales, ¿listo? Podríamos chequear esos cambios y lo podemos hacer también mediante la misma opción de administrador de administración de escenarios, ¿ya? Entonces, igual, por ejemplo, si es que nos avanzamos, vamos poniéndole nombres igual a nuestras celditas, ¿ya? Por ejemplo, a este de aquí le podríamos ya, en vez de C5, hacemos el mismo proceso que habíamos hecho en el de boletería y le cambiamos también los nombres, ¿no? En este caso, igual por el nombre que corresponde a la columna de lado. Por ejemplo, este se llamaría valor, ¿no? Lo mismo este otro de acá, en vez del 3% se llamaría interés. Y así vamos poniéndolo. En este caso simplemente sería, este le dejaríamos de aquí, este no hay ningún inconveniente, le pondríamos, no sé, solamente el número, o sea, NRO ya, para que no escribir demasiado. Aquí en este de valor cuota igual le podemos cambiar, en este caso pongámosle la V y escribamos cuota ya, para darnos cuenta de qué se trata. Y por último aquí en el final también le cambiamos y le pondríamos total, listo. Aquí se me saltó acá. Porque se me está confundiendo con el otro nombre del total. Entonces no sé, le voy a cambiar por tot nomás ya. Entonces quizás si es que le pusieran el total en la otra columna, en la otra hoja, parece que se está confundiendo los nombres, entonces pongámosle solamente tot ya. Y dejémosle ahí puestos los nombres de esto que va a servir como guía exactamente para lo mismo que habíamos chequeado en el de boletería, ¿no? Sino que en este caso vamos a ver para tomar los cálculos de dos partes diferentes, ¿no? Entonces a este igual démosle igual un nombrecito, pero para que no se confundan con los de arriba tendríamos que poner nombres diferentes, ¿no? Entonces en este caso pondríamos, no sé, un valor, pondríamos valor 2. En este caso sería igual el interés 2. Este era NRO, creo que lo habíamos puesto, sería NRO2. Y se me voló para acá. No sé si a ustedes les pasó eso. Ok. Y aquí no se me guardó, ajá. Pero caso NRO2. Y se me manda la celda NRO. No sé por qué, pero bueno. Aquí se me guardó. Entonces no sé, probámosle con NC nomás ya. Número cuotas. Ahí sí no debe haber ningún problema. Y aquí en valor cuota, como le habíamos puesto V cuota, creo que estaba así. Y aquí sería V cuota 2. Y por último aquí también creo que estaba como tot, ¿no? Entonces también este de aquí sería el tot 2. Y no se me pone. Entonces pongámosle como total 2, veamos si nos lee. No, no sé por qué esta última no me deja poner. No sé si es que ustedes tuvieron problemas ponerle el nombre de la celda.
también se salta, profe, el nombre. No sé por qué no deja poner esta última celda. Ya esta última celda ya no hay Mejor problema. poner, mejor poner T artículo. T artículo, sí, también, ajá. Bueno, para T artículo, ajá. Sí, es una buena idea, claro. Toca escribir más o menos, pero sí, claro, ahí sí ya no nos dio ningún inconveniente, ajá, con T artículo. Ya, chévere, entonces, bueno, ya le ponemos los nombres a las celditas, ahí lo pueden ir haciendo igual después y hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces recordamos igual, guardamos el archivo, control G o como ya saben con el disquete, le tenemos guardado y le tenemos listo para utilizarlo a partir del día lunes.